R. Grabando. Estamos grabando la clase del lunes 9. Lunes 9 de noviembre. Correcto. Y entonces vamos a continuar con la materia que estábamos discutiendo, que era sobre el espacio fila. En la vez anterior, lo último que hicimos la vez anterior fue que demostramos que el espacio columna, o por lo menos enunciamos el teorema, quizá voy a repetirlo para recordar. Wow, no. Entonces, vamos a repetir el teorema. Teorema 3, página 219. ¿Ya? Y ese dice lo siguiente: si A es una matriz de M por N, con coeficientes en un cuerpo F, entonces 1, el espacio columna, es lo mismo que la imagen, el espacio imagen. Creo que le había puesto im yo, no imag. Le había puesto im A. Entonces el espacio imagen es lo mismo que el espacio generado por las columnas. Entonces, si me doy una matriz de M por N y quiero saber cuál es el subespacio de... ¿dónde vive esto? A propósito, esto vive en... Hay que recordarlo. Entonces estamos con M filas y N columnas. Así que este es un subespacio de R a la N. Es un subespacio de R a la N. Y el espacio imagen era el subespacio de Rn de todos los vectores que eran de la forma AX, para algún X en R a la N. Recordemos eso, que ya estoy medio mareado. A ver, im A era el espacio de todos los vectores en R a la N, tales que el Y era A de X. Veamos si estoy bien. Entonces aquí yo dije que tengo M filas. ¿Ok? M filas. Y entonces me parece que estoy mal acá. Porque el espacio columna, entonces el subespacio generado por las columnas. Y son N columnas, pero cada columna tiene M coordenadas. Entonces, los vectores aquí son... Ahí sí. Estamos en R a la M. Son todos los vectores de R a la M que son de esta forma para algún X, que vive en R a la N. Y este R a la N sí tiene sentido, porque este tiene N componentes y este tiene N columnas. Entonces ahí sí que está permitido hacer eso. Ese es el espacio imagen. Y lo que dice aquí este teorema es que este espacio es lo mismo que el generado por las columnas. Es lo mismo que el subespacio que es generado por la columna 1 hasta la columna N. Aquí este es lo que se llama el CA, y aquí lo C sub I es la columna iésima de la matriz A. Eso es lo que dice la primera parte del teorema. Y la segunda parte decía que la dimensión... bueno, esto era una consecuencia nomás. La dimensión... entonces la dimensión decía que la dimensión del espacio columna es simplemente la dimensión de la imagen, que es una consecuencia de eso, y esto es lo que se llamaba el rango. Y aquí ponen R sub A. Eso es lo que no entiendo. R sub A, ¿de dónde? Eso no lo definimos el R sub A. Aquí en el libro aparece un R sub A en el ejemplo. Dígame. R sub A parece que es el espacio fila. Sí, por renglones, ¿no es cierto? Dice, la demostración de este teorema no es difícil, pero sí laboriosa. La diferiremos hasta el final de la sección. Entonces aquí hay algo. ¿Profe? Dígame. ¿R sub A no era el rango? No, pues eso es ¿El lo que... rango de A? No. Calma. Espacio, el R sub A
Entonces, R sub A, y esto dice, mira, lo que dice este teorema, que puede ser, entonces lo que dice que esto es lo mismo que la dimensión de R sub A. Dimensión de R sub A es lo mismo que la dimensión de C sub A. Y C sub A era claramente el espacio columna, si ya lo sabíamos. Entonces, y el RA es el espacio de la fila. Oh, disculpe, olvidé algo importante, ya vuelvo. Entonces aquí lo que dice el teorema es que primero where the hell is my here. Entonces el R sub A es el espacio generado por las filas. Aquí pasa que a las filas le llaman los renglones. Digamos, el traductor del que hizo la traducción de este libro le llama renglones. Es el espacio de renglones y el espacio de columnas. Entonces RA es el espacio generado por las filas. Entonces, el subespacio generado por las filas. ¿Cuántas filas hay? M. ¿Ya? Y cada una de las filas tiene n componentes, así que tiene un subespacio de R a la n. Y el C sub A era el subespacio de las columnas. Y ya lo está escrito ya. C1 hasta Cn, y cada columna tiene m componentes. Así que este es un subespacio de R a la m. Entonces, nótese que aquí lo que dice el teorema es que la dimensión del espacio fila, del subespacio fila, la dimensión, es lo mismo que la dimensión del subespacio de las columnas, el espacio de columnas. No significa que sean iguales los espacios, porque estos viven en mundos diferentes. El R sub A es un subespacio de R a la n, y el C sub A es un subespacio de R a la m. Entonces, la igualdad, no estoy diciendo aquí que este RA sea lo mismo que sea el CA, sino que simplemente las dimensiones son iguales, y eso es un teorema, hay que demostrar. Y ahí está, bueno, esa parte es fácil, y esta es la parte complicada del teorema, que probablemente por eso es que es laboriosa la demostración, y eso viene más adelante. ¿No? Bien, entonces, lo que queremos hacer ahora es demostrar el siguiente teorema importantísimo. Este teorema que viene aquí sí que es importante. Profe, Dígame. con respecto a este teorema, ¿cómo puede ser posible que el espacio fila y el espacio columna sean iguales? No, no son iguales, son las dimensiones son iguales. Eso es lo que dice. Pero las dimensiones era como la cantidad de vectores que tiene como la base O sea, para poder generar. la cardinalidad de la base, claro, porque yo puedo tener, si yo, a ver, mira, puedo tener un subespacio de R a la, puedo tener dos subespacios, puedo tener un subespacio de R a la 3 y puedo tener un subespacio en R a la 4, ¿ya? Y estos podrían perfecto, y entonces viven en aquí es un subconjunto de R a la 3, entonces aquí los vectores tienen 3 coordenadas y aquí los vectores tienen 4 coordenadas, ¿ya? Así que son peras y manzanas, nada que ver, digamos, ¿cachai? Pero puede perfectamente suceder que tengan la misma dimensión, puede que este tenga dimensión 2, que sea un plano en R3 que pasa por el origen, y este puede que sea dimensión 2 también, pero vive en R4, entonces perfectamente es posible que los espacios, a pesar de que no pueden ser iguales porque viven en mundos diferentes, sí pueden tener la misma dimensión, pero tendría dimensión 2 y este también. Así que esto no es ninguna contradicción. Puede suceder que tengan las mismas dimensiones, pero no tienen ninguna relación entre sí los espacios, aparte de que las dimensiones son iguales. No significa que el RA sea lo mismo que el C sub A. Eso. Ok. Sí, eso puede suceder, claro. Puede tener una recta en R4 y una recta en R5. Ellos viven en un mundo diferente, pero ambos tienen dimensión 1. Son rectas. Una de las rectas tiene vector director con 3 coordenadas y la otra tiene un vector director con 5 coordenadas. Si viven en R3 y R5. Puede suceder perfectamente.
Ok, so, el teorema importante es el teorema 4. Si A es equivalente por filas, si A es equivalente por filas a P, o sea, si tengo una matriz A que es equivalente por fila a B, ¿qué significa que sea equivalente por fila? Que la matriz B la puedo obtener a partir de la matriz A, multiplicando la matriz A por la izquierda por una sucesión de matrices elementales que corresponden a las operaciones por fila. Es decir, si yo hago suficientes operaciones por filas a A, puedo llegar a B. Entonces, si A es equivalente por filas a B, entonces el espacio generado por las filas de A y el generado por las filas de B son iguales. El rango de A es lo mismo que el rango de B. Y la nulidad de A es lo mismo que la nulidad de B. Y esto también funciona si A es equivalente a B por columnas. Si A es equivalente por filas o por columnas. Así, aquí también puedo poner o columnas. ¿Ah? Es decir, también va a ocurrir que si el A y el B, si el B se puede obtener a partir del A multiplicando el A por la derecha por operaciones elementales, ¿ah? Entonces también va a ser cierto esto. Y este es el teorema. Y esto es súper útil porque significa que si yo quiero calcular el espacio generado por las filas, y aquí este teorema también debería decir que el C sub A no está en el enunciado, pero debería ser parte del enunciado. Que los espacios, si A es equivalente por filas o columnas a B, entonces los espacios columnas también son iguales. Bueno, veamos la demostración, ¿ya? Ok, entonces aquí tengo el rango y la nulidad. Perfecto. Entonces, demostración. Dice, recordamos de la definición 1.8.3 que A es equivalente por filas a B si A puede ser reducida a B por medio de operaciones elementales sobre filas. Eso es lo que está diciendo. A, después lo puedo poner, aplicarle una operación por fila y después le puedo aplicar, pues este E1, después puedo aplicar E2 y eventualmente voy a llegar a B. Eso significa que A y B sean equivalentes por filas. Entonces, si yo veo que al cabo de cada operación elemental que haga se cumple el teorema, entonces se va a cumplir al final también, porque si en este paso no cambian los espacios generados, los espacios de filas, si en esto de aquí para acá no cambian los espacios de filas y de aquí para acá tampoco, entonces, bueno, no van a cambiar, al fin y al cabo no van a cambiar y vas a tener la igualdad RA igual a RB. Y si verificamos en cada paso para cada operación elemental que los rangos permanecen iguales y las nulidades también, entonces va a ser cierto el teorema porque esta es una aplicación iterada de estas operaciones elementales. Entonces, y como las operaciones elementales de tres tipos nomás, lo que tengo que hacer es demostrar el teorema cuando hago una operación elemental del tipo 1, que era permutar dos filas. ¿Ya? Recuerden que permutar dos filas, después había que a una fila la multiplico por un escalar, ¿ya? Y la otra era que a una fila le sumo un múltiplo de otra. Entonces tengo que ver esas tres operaciones por separado. Ok, dice la definición relativa a equivalentes por columnas es similar. Dice, la definición relativa a equivalentes por columnas es similar. ¿Ya? Supongamos que C es la matriz obtenida al efectuar una operación por fila sobre A. Es decir, se está refiriendo a esta. Esta la vamos a llamar C. En la demostración del libro, ¿ya? Demostraremos primero que RA igual a RC. Entonces, por demostrar que el espacio de renglones de A es lo mismo que el espacio de renglones de C. Es lo que yo decía al principio. Si yo demuestro que los espacios de renglones son iguales al cabo de una operación,
después itero esto nomás, porque después el siguiente paso, en vez de el punto de partida A, tengo el punto de partida C. Entonces a esta le puedo llamar C'. Y nuevamente voy a tener que RC es lo mismo que RC'. Por lo tanto, por transitividad de las igualdades, voy a tener que RA es RC y RC', etcétera. Y entonces al final va a quedar que RA es igual a RB. Y eso me permite, la gracia que me permite desmenuzar la demostración y hacer cada una de las operaciones, la demostración para cada una de las operaciones elementales de los tres tipos que. Entonces dice sí, ok, probaremos que por demostrar esto. Okay, como B se obtiene de A por medio de varias operaciones de este tipo, nuestro primer resultado aplicado varias veces implicará que R de A igual a R de B. Es lo que yo decía, se aplica iteradamente. Caso 1. Es decir, primer tipo de operación, caso 1, intercambio de dos filas. Intercambio de dos filas, voy a ponerlo así, FI intercambiado con FJ. ¿Qué pasa si yo cambio dos filas? ¿Sí? Bueno, entonces RA es lo mismo que RC, porque el RA, recuerden que el subespacio generado por las filas. ¿Ya? Entonces te va a ser generado por F1, Fn. Y esta, recuerden que la matriz C es la que se obtiene después de hacer esta operación, es la primera operación elemental, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que está diciendo es que el subespacio generado por F1, Fn va a ser el mismo que si... Escribámoslo acá ya. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Porque dice F1, Fi, Fj, Fn, ahí tengo RA. Y RC, ¿cuál va a ser? Va a ser lo mismo, pero con el Fi y el Fj cambiados de lugar nomás. Aquí el FJ, Fi, Fn. Bueno, pero el subespacio generado no cambia por el hecho de que yo cambio del orden de los vectores. No, eso no afecta, porque recuerden que el subespacio generado son todas las combinaciones lineales de estos vectores, bueno, y aquí también. Lo único que hice es que los cambié de lugar nomás. Así que el caso 1 es papita. Taylor, o sea, no hay problema. Caso 2. Multiplicación de la fila I por un escalar. Entonces, la fila I yo la cambio por C veces la fila I. Y el C distinto de 0, es un escalar. Entonces aquí, RA debe ser generado por las filas. Y el RC va a ser el generado, entonces la fila FI se cambió por la CFI. Ya, pero esto no cambia en nada, no cambia los espacios, porque aquí la única diferencia es que el vector FI lo reemplacé por CFI. Entonces, cualquier combinación lineal que yo tenga acá, por ejemplo, lambda 1, F1, más lambda I, FI, más lambda N, Fn, yo la puedo escribir también, o sea, cualquier combinación, cualquier vector acá es de esta forma, y lo puedo escribir como combinación lineal de estos de la siguiente manera. Va a ser lo mismo que lambda 1, F1, no cambia nada aquí, y aquí voy a tener C veces a la menos 1, lambda I, por CFI. Entonces, este vector también lo puedo escribir como combinación de estos vectores. Pero la diferencia es que aquí tengo el escalar lambda I y aquí tengo que modificarlo, porque si voy a poner un CFI ahí, en este lugar, en vez de FI voy a poner CFI, aquí tengo que poner C a la menos 1. Y ahí es donde uso que el C no es 0. Entonces ahora, cualquier vector acá se escribe como combinación de esto y viceversa. Son iguales los espacios filas, no hay problema. Y el caso 3... Entonces el caso 3, ¿qué es lo que dice el caso 3? Que una fila I yo la cambio por, creo que a la fila I le sumo un múltiplo. Entonces el caso 3, multiplicación de la fila I
de A por C distinto de 0 y su suma a la fila J. Entonces lo que estoy diciendo es, me está cambiando la fila J. O sea, la fila J la cambio por fila J más C veces la fila I. Ese es el otro tipo, el tercer tipo de operación, que a una fila le sumamos un múltiplo de otra. Entonces veamos qué pasa con el espacio RA. Entonces lo que está diciendo es lo siguiente, que aquí en vez de FJ, yo voy a tener FJ más C veces FI. FN. Si quiero ver que estos subespacios son iguales. Eso es lo que me están diciendo. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo demuestro que son iguales? La idea es, tienen los mismos generadores, salvo la única diferencia está que aquí tiene un FJ y aquí tiene otro, diferente. ¿Ya? Entonces la pregunta es, si yo puedo obtener el FJ que está aquí a la izquierda, si yo puedo obtenerlo como combinación de los vectores generadores de la derecha. Y bueno, claro que puedo hacerlo, porque puedo hacer esto. Puedo hacer el vector que está aquí, ¿ya? Que es uno de los generadores aquí, y a este le resto, como aquí los elementos son todas combinaciones lineales de las filas, entonces a este generador le resto el generador anterior, multiplicado, porque aquí entre estos Fs aparece el Fi en algún momento. Entonces le resto menos C veces el Fi. Este es un generador que aparece acá y el Fi también por ahí aparece. Entonces hago 1 veces este menos C veces este y me da exactamente el FJ, que era el de la izquierda con el que partí. Así que demostré que el FJ está a la derecha. ¿Ya? Y todos los demás también están, porque todos los demás no han sido alterados, porque el único que fue alterado fue el FJ, que le cambié, le sumé CFI. Entonces, el lado izquierdo, demostré que el lado izquierdo está contenido en el lado derecho, y ahora tengo que hacerlo a la inversa. Bueno, es que a la inversa es obvio, porque todos los generadores que están aquí, salvo este, son los mismos del anterior. Y la pregunta es, ¿este nuevo generador que está aquí se encuentra en este espacio? ¿Es combinación de los generadores de acá? Pero claro, porque es el FJ más C veces el FI. Entonces, la otra inclusión es más fácil aún. Y por lo tanto son iguales. Entonces no cambia. Y ahí está demostrado. Dice los casos 1, 2 y 3, que son las operaciones elementales, básicas. Bueno, y esto también funciona para... Mismo argumento para el caso de las columnas, porque en el caso de las columnas yo incluso puedo repetir la demostración para la matriz transpuesta. Recuerda que la matriz transpuesta transforma filas en columnas, entonces es el mismo tipo de argumento. Y eso es súper útil porque entonces me dice, si yo quiero determinar el espacio columna de una matriz, si yo quiero saber cuáles son las relaciones de dependencia lineal que existen entre las columnas de una matriz A, yo la puedo reducir primero por el método de Gauss y determinar las operaciones por columnas en la matriz B, la reducida, y van a ser las mismas que las anteriores, que las de la matriz original. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, veamos un ejemplo que dice determinar el rango y el espacio de filas de A. Ejemplo 5. O sea, hallar espacio, calcular rango y espacio fila. De la siguiente matriz. A igual 1, menos 1, 3, 2, 0, 4, menos 1, menos 3, 1. Calcular el rango y el espacio fila. Veamos exactamente cómo lo hacen aquí, qué es lo que usan. Bueno, tiene que hacerlo por el método de Gauss, obviamente. Dice, reducimos por filas para obtener una matriz más simple. ¿Ok? A propósito del teorema, la demostración del teorema, demostramos esto nomás, porque RA era lo mismo que RB. Y en alguna parte, no,
el autor no menciona nada sobre esto, el rango de A lo mismo que el rango de B. Y eso, ¿por qué y la nulidad tampoco nos dice nada al respecto? Seguramente está usando, bueno, está usando el teorema 3 que no hemos demostrado, que dice que la demostración es muy laboriosa, que se hace al final de la sección. Entonces el teorema 3, recuerden que el teorema 3 decía que la dimensión de RA era lo mismo que el rango. Eso es lo que dice el teorema que aún no hemos demostrado. Por lo tanto, esta igualdad RA igual a RB implica inmediatamente que ρA es ρB, pero usando un teorema que aún no hemos demostrado. ¿Y qué pasa con la nulidad? Pues aquí el autor se está saltando, está dejando, chuteando demostraciones para adelante, y después dice, y después lo hacemos, y después, y usa nomás los resultados. ¿Y qué pasa con la nulidad? En alguna parte eso no se ha demostrado aún. Entonces, bueno, hay un desorden aquí en este libro. Bueno, pero el libro no es malo. Sigamos, en algún momento voy a tener que hacer la demostración que se saltó el autor. Ok, suponiendo que haya tiempo. Calculemos el rango y el espacio. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Aplicar el método de Gauss. Bien, pues esto lo hemos hecho ya 1.000.000 de veces. Entonces, 1 menos 1, 3, 0. Este menos 2, este menos 2, 2 positivo, este menos 2, menos 2. Este más 1, este más 1, menos 4, este más 4. Y aquí esta fila es un múltiplo, es menos 2 veces la segunda. Entonces inmediatamente llegamos a la forma, alguna forma escalonada. Bueno, y el espacio filas, entonces, el subespacio generado por las filas de esta matriz, es decir, el generado por estos tres vectores, es lo mismo que generado por estos dos nomás, por el teorema. ¿Okay? Y el espacio columna también. Con el mismo argumento que yo mencioné hace un rato, dije que operar sobre las columnas es lo mismo que operar sobre las filas de la transpuesta. Entonces, hacemos la demostración del teorema para la transpuesta y es lo mismo que hacerla para las columnas de la original. Entonces, también se cumple que el espacio columna de A, es decir, el generado por estas tres columnas, es lo mismo que el generado por estas tres columnas. Se va a hacer lo mismo que el generado por estas tres columnas. 1, 0, 0, menos 1, 1, 0 y 3, menos 1, 0. Pero nótese que esta es superflua, esta está de más, porque la tercera columna, bueno, recuerden que esta es la que se llama C1, C2, C3, las columnas de la matriz original. A estas no les vamos a llamar así, porque no son las columnas de la matriz original. Entonces tengo que llamarle diferente. A esta le voy a llamar D1, D2, D3. Me estoy refiriendo a las columnas, ¿ya? Entonces, lo que dice aquí es que el subespacio generado por las columnas, que era C1, C2, C3, es lo mismo que el subespacio generado por las columnas de la matriz reducida. Pero con la matriz reducida es súper fácil ver, bueno, siempre y cuando yo la reduzca, porque esto realmente aún no he terminado el proceso de reducción. Recuerden que para que esté, esta es una forma escalonada, recuerden que para que esté reducida, tengo que eliminar este menos 1 que está sobre este 1 principal. Entonces, quizá no debería llamarme de 1, de 2, de 3 a estas, sino a la matriz. Pues esta que está aquí la voy a reducir, aplicarle el método de Gauss-Jordan completo. Entonces ahí va a quedar 1, entonces a la primera fila lo voy a sumar la segunda para eliminar ese. Va a quedar 0, 2. A esta le sumé esa. Va a quedar 0, 1, menos 1, 0, 0. Y a esta sí le llamo de 1, de 2 y de 3. Y aquí es claro que la D3 es superflua, porque la columna D3 se escribe claramente como 2 veces la columna D1
como hay un menos aquí, debe ser menos la columna D2. Sí, porque aquí lo podemos verificar porque el D3 es 2 menos 1, 0. Realmente es 2 veces este menos este. 2 D1 menos D2. Así que la gracia de tener la forma escalonada reducida, es decir, llegar al final y aplicar todo el método de Gauss-Jordan, la gracia de esto es que te permite inmediatamente identificar cuáles son las relaciones de dependencia lineal entre las columnas. Y entonces, bueno, ya sabemos que el subespacio generado por C1, C2, C3 es lo mismo que el D1, D2, D3, entonces es lo mismo que el generado por D1 y D2 nomás, porque el D3 está de más, porque es combinación de los otros dos. Así que este ya sabemos que tiene dimensión 2, si está generado por D1 y D2. Pero más aún, esta relación de dependencia lineal, digamos, cuando uno a una matriz le aplico el método de Gauss, la reducción de Gauss-Jordan, las relaciones de dependencia lineal que existen entre las columnas, esas no se pierden. Es decir, cualquier relación de dependencia lineal que identifiquemos en la matriz, en la última matriz reducida, cualquier relación de dependencia lineal entre estas columnas, ya estaba presente al principio. Es decir, esta relación de dependencia lineal también se cumple con las columnas originales. Es decir, C sub 3 tiene que ser 2 veces C sub 1 menos C sub 2. Veamos si es cierto, porque el C sub 3, ¿cuánto es? Es el vector 3, 4, 1, y lo que yo estoy diciendo es que esto es 2 veces el primero, menos el segundo. Veamos, 2 por 1, 2, menos y menos da más, 3. 4 menos 0, 4. Menos 2 más 3, 1 positivo. Bien, funciona. ¿Okay? ¿Y a qué se debe eso? ¿Y por qué es cierto esto? ¿Por qué es cierto que esta relación de dependencia lineal también se cumple entre las columnas originales? Es por el siguiente hecho, de que las relaciones de dependencia lineal entre las columnas originales entonces borré la matriz que no tenía que borrar. Entonces, la relación de dependencia lineal, bueno, esto realmente se aplica para cualquier matriz de cualquier tamaño, pero hagamos el teorema entre comillas en este ejemplo. Nuevamente tengo la matriz A, que era esta, 2, 0, 4, menos 1, 3, y ok, esa era la matriz A, ¿no es cierto? Y entonces, cualquier dependencia lineal que exista entre las columnas, la puedo escribir yo de la siguiente manera. Supongamos que, esta es la columna C1, C2, C3, supongamos que existe una relación de dependencia lineal entre las columnas. Digamos, lambda 1, C1, más lambda 2, C2, más lambda 3, C3, es igual a 0. Ahí tengo una relación de dependencia lineal entre las columnas. No sé cuál es, no me importa, pero la estoy escribiendo. Lo que pasa es que esta relación de dependencia lineal yo la puedo escribir como un sistema lineal. Déjame ver si lo estoy haciendo bien. Yes. No quiero meter la pata, ¿ok? So, ¿dónde iba? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? Entonces, aquí tengo lambda 1 por 1, 2, menos 1. Esta es la columna 1. Más lambda 2 por menos 1, 0, menos 3. La columna 2. Más lambda 3 por 3, 4, 1, igual 0, 0, 0. Esa es la relación de dependencia lineal que tengo aquí escrita. Y puse los valores precisos de las columnas, ¿ya? Entonces, ¿esto qué me dice? Que me dice que lambda 1 por 1 menos lambda 2 por menos, o sea, más lambda 2 por menos 1, más lambda 3 por 3, que es la primera componente, eso es 0. ¿Ah? Porque es la primera componente. Y la segunda componente dice 2 lambda 1 más 0 por lambda 2, porque hay un 0 ahí, más 4 por lambda 3, también es 0.
Y la última es menos lambda 1, menos 3 lambda 2, más lambda 3, también tiene que ser 0. Entonces, ustedes ven que esta primera ecuación que aparece aquí es lo mismo que esta. 1 por lambda 1 menos lambda 2 por 2 más 3 por lambda 3 igual 0. Y la segunda me da el segundo 0 y aquí. Entonces, en resumidas cuentas, acabo de comprobar que esta relación de dependencia lineal entre las columnas la puedo expresar como, como la solución, digamos, los coeficientes que necesito acá, que aparecen lambda 1, lambda 2, lambda 3, son soluciones del sistema homogéneo a x igual 0. Eso es lo que estoy diciendo, que si tengo una relación de dependencia lineal entre las columnas, esa relación de dependencia lineal yo la puedo expresar diciendo que, que los coeficientes son soluciones del sistema homogéneo asociado. Y bueno, y ustedes saben que si yo aplico el método de Gauss, es decir, si reduzco esta matriz usando el método de Gauss-Jordan hasta llegar a esta, el conjunto solución de este sistema no cambia. El conjunto solución no cambia. Por lo tanto, el hecho de que este vector lambda 1, lambda 2, lambda 3 sea solución del sistema original, significa que también va a ser solución del sistema que tiene a esta matriz como matriz de coeficientes, ¿ya? Entonces, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, que si parto con este sistema y le aplico el método de Gauss, y entonces voy a llegar al sistema homogéneo Bx, donde B es esta matriz, porque le estoy reduciendo, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo yo es que el conjunto de solución de ese sistema es el mismo que el conjunto de solución de este sistema, porque apliqué el método de Gauss trabajando por las filas. Y ustedes saben eso porque simplemente lo que hice fue una escalonar, tomar el sistema de ecuaciones y empezar a ir eliminando las variables, trabajando por las filas, es lo que sabemos hacer. Entonces, luego, como lambda 1, lambda 2 y lambda 3 es solución de este, también va a ser solución de este. Por lo tanto, yo sé que también se cumple esto. Porque lambda 1, lambda 2, lambda 3 es solución del sistema original, por lo tanto también es solución de este sistema. Entonces significa esto que ahora las columnas son diferentes, cambiaron de 1, de 2, de 3, pero la relación esta que está aquí sigue siendo válida, porque lambda 1, lambda 2, lambda 3 también es solución de este sistema. Entonces tengo que lambda 1 de 1 más lambda 2 de 2 más lambda 3 de 3 es 0. Es decir, esta relación de dependencia lineal entre las columnas también es una relación de dependencia lineal, la misma relación, pero con las columnas de esta matriz B. Entonces ahora lo hago al revés. Entonces ahora llego a esta matriz B, encuentro las relaciones de dependencia lineal entre estas columnas, que es evidente por el hecho de que, por la forma que tiene, ¿no es cierto? Que tengo un 1 acá, 0, 0, 1, y entonces papita. Entonces, esta relación de dependencia lineal significa que aquí significa que lambda 1, lambda 2, lambda 3 igual a. O sea, ¿cuál es lambda 1 aquí? Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Lambda 1 es el coeficiente que multiplica el de 1, así que yo sé que este es 2, el lambda 2, aquí, menos 1, y el último es 0. Entonces yo sé... espera, no, 0. Porque tengo que poner esto para el otro lado, porque tengo que producir... Esta relación es lo mismo que escribir esto. 2 de 1 menos de 2 menos de 3 igual 0. Esa es la relación de dependencia lineal, que es lo mismo que esta. Entonces aquí el lambda 3 es menos 1. ¿Okay? Tengo 2 de 1 menos de 2 menos de 3. Entonces significa que este vector 2 menos 1, 1 es solución de este sistema, por lo tanto también de este. Entonces yo sé aquí que este también es solución de este sistema, del original. ¿Ok? Entonces yo sé que eso es cierto. Entonces significa que 2 veces la columna 1
menos la columna 2 menos la columna 3 es 0. Y así es como obtengo el hecho de que las relaciones de dependencia lineal entre estas columnas son las mismas que las relaciones de dependencia lineal entre las columnas originales. Y esto es súper útil porque después si a ti te dicen encuentre, veamos un ejemplo, encuentre, te preguntan en una prueba, encuentre la dimensión de la imagen. Encuentre la dimensión de, sea una matriz, te da una matriz de 4 por 5, dicen encuentre la dimensión de la imagen. Entonces, ¿cómo lo hace uno? Usando esta idea. O incluso más preciso, te pueden decir, encuentre las relaciones, o sea, ahí me voy a ir al por cima, ya, entonces vamos a hacer un ejemplo, hagamos un ejemplo así de mi cosecha, no del libro, ya algo realmente terrible, ejemplo 6. Encuentre las relaciones de dependencia lineal, que existen entre las columnas de, y aquí me voy a dar una matriz y voy a buscar la más fea, del libro, ya, la más, primero lubricante. Entonces me voy a ir al porcino, ya, voy a ver cuál es la más terrible de todas. 13, no, aquí tienen puras matrices de 4x4, pilluflas, ya. Bueno, está bien, voy a hacer 2, si es que es necesario. 1, menos 1, 2, 3, menos 2, 2. Ok, este no me gusta porque es muy obvio. Este es muy trivial, pues, ya. Qué ordinario el libro, ya. Ok, no importa, hagamos otro. El 13, ya, ok. El 13. Este es el problema número 13, página 228. Aquí me voy a dar. Ya, esto sí que no es evidente. Ya, puede que no exista ninguna. O sea, que la única relación que exista entre las columnas sea la trivial, porque aquí tengo una matriz de 4x4. Y podría suceder que esta tuviera determinante no nulo, que fuera invertible. Entonces, si es invertible, no pueden haber relaciones no triviales entre las columnas, porque significaría que hay una solución no trivial de este sistema. Y si la matriz invertible, recuerden que si la matriz invertible, la única solución de este sistema es la trivial, 0, porque yo multiplico por a la inversa a la izquierda, y me da x igual 0. Entonces, si esta tiene determinante no nulo, no va a haber ninguna relación entre las columnas, aparte de la trivial, de la obvia, es decir, 0 más 0 más 0, etc. Y bueno, pero para no calcular determinante, y como tenemos que hacer la reducción igual, hagamos la reducción. Y nótese que hasta el momento solamente hemos encontrado los ejemplos que hemos visto, acabo de ver, y que hice hace como 2 semanas, vimos que existía una sola relación de dependencia lineal entre las columnas. Si la matriz es más grande, por ejemplo, de 7 por 8, puede que existan más de una, es decir, puede ser que la columna 1 sea la columna 2 más la columna 3 y la columna 6 sea la columna 7 menos la columna 8. Hay 2 relaciones, puede suceder con matrices más grandes. Eso lo vamos a ver a medida que veamos los ejemplos. Veamos este ejemplo. Okay, so one. Menos 1, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 0, menos 2, 1, 3, menos 1, 0, 4, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 2, 3, no hay nada que hacer ahí. Y este menos 4, 0. Este menos 4, 4 positivo. Este menos 4 por 0, que igual. Este menos, que igual. Este menos 3, 0. Este menos 3, 2 positivo. 0 menos 0, 0. 4 menos 3 por 4.
Ya, entonces aquí tengo divido por 2 y después lo cambio al segundo lugar. Entonces voy a tener 1 menos 1, 0, 0. Al segundo lugar dije 0, 1, 0, 2. Y esta la voy a poner al final. Y esta queda igualita. 0, 4, menos 2, 1, 0, 0, 2, 3. Hice permutación de fila. Ahora este menos 4. Este menos 4, que igual. Este menos 4. 1 menos 8. 7. Negativo. Y aquí queda igual. 0, 0, 2, 3. Ya, entonces, aquí a esta le sumo la anterior. Profe, Yes, pregunta. en la tercera fila dices, o sea, en la tercera fila dice 0, 0, menos 2. En la última, Aquí, ahí. 0, 0, menos 2, menos 7. Ya. 0, 0, menos 2, menos 7. Y aquí quedaba 0, 2. Y aquí abajo era 0, 0, 2, 3. Así queda, ¿ya? Entonces ahora, a último paso, a esta le sumo la cuarta y va a quedar, bueno, lo voy a hacer aquí mismo ya para no escribir más. Entonces aquí va a quedar un 0 y aquí va a quedar un menos 4. 0 y menos 4. Y después los cambios de lugar. Se queda 2, 3. 2, 3. Ya, entonces ahora divido por 2. Y este lo divido por menos 4. Entonces ustedes ven, y este no está reducido aún. Pero ustedes ven inmediatamente que el determinante no es 0. 1 por 1 por 1 por 1, determinante 1. Entonces no hay relación de dependencia, salvo la trivial. De hecho, ni siquiera fue necesario llegar a la forma escalonada reducida, pero lo puedo hacer. A esta le sumo esa y va a quedar así. Y ahora sí, no hay una relación de equivalencia, no hay una relación entre las columnas, la única es la trivial, ¿no? Ok, entonces significa que las columnas son LI. Las columnas son LI. Claro, porque si yo hago lambda 1 por esta, más lambda 2 por esta, más lambda 3 por esta, más lambda 4 por esta, igual a 0. El lambda 4 va a multiplicar al 1 acá, y aquí no va a tener nada. Entonces el lambda 4 tiene que ser 0. Por lo tanto, todo 0. Es la única solución a la trivial porque tiene 4 variables dependientes. No hay variables libres. Por lo tanto, el W vale 0, Z vale 0, Y vale 0, X vale 0. ¿No? Entonces las columnas son la ley. No hay solución no trivial. El sistema homogéneo tiene una única solución, la trivial. Entonces hagamos otro. A ver. Hagamos el... Dígame. Y para ver lo de las filas había que llegar a la forma escalonada reducida, ¿no? No era necesario. Las columnas son lo que es importante. Si quiere hacerlo por fila, parte con la respuesta. ¿Ya? Ahora, la generada por las filas también tiene dimensión. O sea, aquí esta fila es de ahí con esta, porque, bueno, porque los unos principales están, ¿cachai? Que van escalonados. Así que, si hubiera una fila, entonces si hubiera en vez de un 1 hubiera un 0 aquí, tendría una fila de puro 0, entonces esa fila la excluyo, y quedaría el espacio de fila que estaría generado por 3 filas, ¿no? ¿Ah? Y bueno, pero aquí tengo 4 filas, pero lo importante son las columnas, ¿no? Por razones que vamos a ver más adelante. Y hagamos el número, ese es el número, hagamos el número 11 ahora. Ese es el 13, ahora voy a hacer el 11. Entonces el 11 2, 1. Bueno, mejor lo escribo ya, tengo que escribirlo igual. Pues esto ya murió. Vamos a hacer otro ejemplo ahora, el 11. Nuevamente son de 4 por 4.
Veamos qué me dice el 11. Yo no sé si estoy, a lo mejor justo elijo el que no me conviene. Vamos a elegir el 12 mejor, ¿ya? Este es el que parecía medio fome porque tenía muchas relaciones obvias. Número 12. Entonces tengo 1 menos 1, 2, 3, menos 2, 2, menos 4, menos 6. Entonces ya se ve que la segunda fila es un múltiplo de la primera, menos 2. Es menos 2 la primera. Así que por eso queda medio fome. Y aquí algo más fome todavía, porque este es el negativo de la segunda. Y aquí tengo 3 menos 3, 6, 9. Y este probablemente es 3 veces la primera. Sí, seguro. Esto es súper fome, porque ya sé que... Entonces, si a esta fila, si a la segunda fila le sumo 2 veces la primera, me va a dar 0, 0, 0, 0. Oh. Si a la primera, bueno, y esta fila que está aquí es el negativo de esta, entonces me da 0, 0, 0, 0. Y esta es 3 veces la primera, que me da 0, 0, 0, 0. Entonces, hay un único uno principal. Y esta es la forma escalonada reducida. Entonces, ¿cuáles son las relaciones entre las columnas? Bueno, la primera columna, aquí tengo C1, C2, C3, C4. Se ven las relaciones, bueno, las relaciones por fila son obvias, ya las vimos al hacer la eliminación, pero las por columna también son obvias, porque significa que la segunda columna, esta es D1, D2, D3, D4. La segunda columna es el negativo de la primera. Por lo tanto, aquí la segunda columna también tiene que ser el negativo de la primera. Es decir, esta columna es el negativo de esta. Claro, porque es menos 1, 2, menos 2, menos 3. ¿Ya? Aquí tengo, ¿qué otra relación? El D3 es 2 veces D1. Por lo tanto, aquí C3 también tiene que ser 2 veces C1. Pues pregunta, ¿es la columna 3 el doble de la primera? Sí. 2, menos 4, 4, 6. Aquí, ¿qué otra relación? El D4 es 3 veces D1. Entonces será lo mismo. C4 es 3 veces C1. Pues pregunta, ¿es cierto que la columna 4 es 3 veces la primera? Sí, 3 menos 6, 6, 9. ¿Ya? Entonces, toma el ejercicio. Bueno, pero es lo que está en el libro. No traje uno preparado, digamos. Vamos a ver, creo que es cosa de hacer las pruebas que yo puse los años pasados. Hay unas pruebas que tienen unas matrices bien complicadas. Ok, ¿dónde iba? Ok, me salté porque fui a hacer los ejercicios. Entonces, volvamos a donde estábamos. Where was I? Página... el teorema 4, ya determinar el rango, hice el ejemplo. Dice el teorema 4 es útil cuando queremos encontrar una base para el espacio generado por un conjunto de vectores. Pues hagamos ese ejemplo. Acá. Hagamos un ejemplo que se encuentre. Ejemplo 6. Pero este es el ejemplo 6 del libro, que es la página 221. ¿Qué me piden en el libro? Dice, encontrar base para el espacio generado por los vectores. Y te lo ponen en columna. Ya yo estoy flojo, lo voy a poner así. ¿Ya? Horizontal. B1, B2, B3, menos 2, menos 4, 6. Si encontrar una base para ese subespacio generado, es un subespacio de R3. Es un subespacio de R3. Y está generado por 4 vectores. 1, 2, 3. Yo sé que tiene que ser LD. Yo sé que ese conjunto es LD, porque no puede ser LI, porque si fuera LI sería una base, el R3 tendría de dimensión 4, no puede ser. Así que yo sé que hay relaciones de dependencia lineal entre ellos. ¿Cuáles son? No las puedo ver al ojo, pero no importa. Pues. Hago la matriz, formo la matriz cuyas columnas son estos vectores. ¿Okay? Le aplico el método de Gauss. Este menos 2.
este menos 2, este menos 2, este menos 2, 0. Este más 3, 0. Este más 3, este no cambia, este más 3, 0. Ah, y esta es un múltiplo de esa. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo inmediatamente, entonces esta va a ser 0, 0, 0. Y aquí tengo 1, 1. No está reducida, porque le sumo 2 veces. Si le sumo 2 veces, me va a dar la reducida. A la primera le sumo 2 veces la segunda, y entonces va a quedar 2, y aquí menos 2. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, entonces aquí, ¿qué relaciones obtengo entre las columnas? La D, esta es D1, de D2. D1. Ahí está la columna, ¿ya? ¿Y qué relaciones tengo? Estas son LI. Entre sí, porque tienen el 1 ubicado en lugares distintos, son los 1 principales. Así que D1 y 2 son LI. Del D3 depende. D3 depende de D1 y D2. Entonces va a ser 2 D1 más D2. Sí. La columna 3, D3 va a ser el 2. ¿Caché que el número se ve acá? El 2 por 1. Por eso presento 2. 2 veces D1 más 1 veces D2. Ahí tengo una relación de dependencia. Y viste que ahora hay 2. ¿Sí? Porque ahora D4. Aquí menos 2 dice, este es papita, menos 2 veces D1. Así que hay dos relaciones de dependencia lineal distintas. D1 y D2 son libres. D3 y D4 son dependientes. Y entonces estas relaciones también se cumplen acá. Significa entonces, ¿qué significa eso que encontramos allá? Class. Significa que C3 es 2 veces C1 más C2. Esta relación también se cumple con las columnas de la matriz original. Y C4 tiene que ser menos 2C1. Bueno, ¿será cierto que el C4 es menos 2 veces C1? Columna 4 menos 2 veces la columna 1. Sí, porque tengo 1 por menos 2. 2 por menos 2. Menos 3 por menos 2. 6. Bien. Por lo tanto, yo sé que este vector que está acá, este es mi columna 4, es menos 2 veces este. Entonces no lo necesito en el espacio generado. Entonces, el espacio generado va a ser 1, 2, menos 3. El espacio generado solamente está generado por los dos que son LI, D1 y D2. Así que yo sé que este y este son LI. Así que ese espacio con 4 generadores realmente está generado por 2 nomás. Los dos primeros, los que corresponden a las columnas con los 1 principales. C1, C2. C1, C2. Y ya sé que el C4, este que eliminé ahí, lo eliminé porque era el doble negativo del primero. Y ahora el C3, este que está aquí, no es tan claro. El C3, 0, 4 menos 2, dice que tiene que ser 2 veces el primero más el segundo. Veamos, 2 menos 2, 0. 4, 4. Menos 6 más 4, menos 2. Justo, ¿viste que funciona? Entonces, ahora estamos bien. Y ahora incluso como este es un múltiplo, está multiplicado por 2, lo puedo dividir por algo. Entonces aquí va a quedar lo mismo que 1, 2, menos 3. No tengo por qué preservar los mismos generadores, ¿ya? Ese lo voy a cambiar por 1, 0, menos 2. Dividí por menos 2, ¿no? Recuerden que los vectores generadores yo los puedo cambiar por cualquier múltiplo escalar. Si aquí yo multiplico esto por menos un medio, y me da 1, 0, menos 2. Ahí está el ejemplo. Maravilla. Bien.
ahí encontré una base, y no solamente encontré una base. Resultó ser que la base era, pero no solamente encontré una base, sino también encontré por qué motivo había que excluir esto, porque estaba relacionado con el primero, en realidad, menos 2 veces el primero, y este también es combinación de estos dos, pero eso no era tan obvio. Caché que al principio tú no puedes ver de manera muy obvia que esta columna es realmente una combinación de estas dos, no sabes cuáles son los coeficientes. Pero al cabo del método de Gauss-Jordan, sí sabes cuáles son los coeficientes, el 2 y el 1. Y eso aparecieron ¿de dónde? De acá. ¿Ah? Y eso no lo puedes saber de antemano. Tienes que hacer el método de Gauss-Jordan. No puedes adivinar eso. Ok. Excelente. Ok. Dice ya el ejemplo. El siguiente teorema. El siguiente teorema dice, el siguiente teorema proporciona la relación entre el rango y la nulidad. Teorema 5. Sea A una matriz de M por N. Entonces, ¿qué? Pues el rango de A más la nulidad de A es N, el número de columnas. Ese teorema, súper importante. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si a ti te dan una matriz y le haces el método de Gauss, puedes saber cuál es la nulidad casi inmediatamente después de encontrar la forma escalonada. No tenéis para que sea la forma escalonada reducida, una forma escalonada nomás. Te va a decir cuántas filas ceros hay. Entonces la nulidad, recuerda que la nulidad es el número de filas iguales a 0 en una forma escalonada. Si sabes cuántas filas iguales a 0 hay, y conoces el número de columnas, inmediatamente conoces el rango, sin hallar las relaciones de dependencia lineal explícitas entre las columnas. Por lo menos vas a conocer la dimensión de la imagen. El número de columnas LI. Eso es importante porque ahorra trabajo. Así que esta fórmula es súper útil. Ok, súper útil. Ya, entonces, ¿cómo se demuestra? Ok, entonces dice demostración. Pongámosle un nombre. K. Y las primeras K columnas, es decir, las columnas que son LI las voy a poner al principio. Las que tienen los 1 principales, para la izquierda. Y las primeras K columnas son LI. Entonces, sea C sub I para I mayor que K, cualquier otra columna. Entonces, lo que está haciendo es lo siguiente. Dice, voy a suponer que C sub 1, C sub 2, C sub K son LI. Y aquí voy a tener otra cualquiera por acá con I mayor que K. Es decir, esta que está aquí, esta columna que está acá, va a depender linealmente de las primeras K, que estoy suponiendo que son LI. Ya, está haciéndolo sin hacer el método de reducción de Gauss-Jordan, está trabajando directamente sobre la matriz A. Y puede suponer esto sin perder generalidad, porque si no es así, hago permutaciones de columnas, que son operaciones elementales. Dice, debido a que el espacio columna está generado por estas columnas,
Estas son LI y generan el espacio columna, que es el que tiene la dimensión correcta. Entonces, como eso ocurre, yo entonces puedo expresar esta columna, la C sub I, la puedo expresar como combinación lineal de las otras, de las primeras. Entonces las puedo escribir así. La C sub I la puedo, cualquier otra columna la puedo escribir como combinación de las primeras K. Bien, dice, así pues, dice, así pues, sumando. O sea, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener A, C1, C2, C sub K, y aquí viene el C sub I. Entonces, lo que voy a hacer, voy a aplicar operaciones por columnas. Se dice, así pues, sumando menos A1, C1 a la C sub I. Es decir, a C sub I le voy a sumar menos A1, C1. Voy a eliminar esto. Dice, después, sumándole a esta, nuevamente, ahora menos A2, C2. Entonces voy a eliminar la siguiente expresión. A2, C2 se va a eliminar, si yo la resto. A esta columna, la menos A2, C2. Y así, hasta menos AK, C sub K, voy a obtener una nueva matriz que se llama B, que tiene las mismas columnas. De hecho, aquí las escribe. A11 hasta AM1. Y aquí tengo A1K hasta AMK. Y estas son este es C1 y este es C sub K. Aquí están las primeras. Y aquí entonces la C sub I va a ser 0. Y bueno, y todas las que están más allá de K también. Entonces va a quedar 0, 0, 0. Puedo hacer todas estas 0. Con esta idea. ¿Okay? Entonces estoy haciendo operaciones por columnas, no por filas. Y entonces, y esta nueva matriz, creo que no le llama B, le llama D de dedo. Entonces, esta matriz D, esa matriz D que resultó de hacer esas operaciones por columnas, va a tener y el rango de D, entonces, como estoy operando por las columnas, no cambia el rango porque estoy preservando las que son LI. Entonces el rango de D es lo mismo que el rango de A. Y la nulidad de D también es la nulidad de A. ¿Okay? Entonces ahí no cambio esos datos. Dice, con un posible rearreglo de las filas de D, es posible suponer que las primeras K filas de D son independientes. Dice, con un posible rearreglo de las filas de D, es posible suponer que los primeros K renglones de D son independientes. Luego se hace lo mismo con los renglones. Es decir, filas, ya se sumaron múltiplos de las primeras filas a los últimos MK renglones o filas, ya, etcétera. Entonces, al D le sigo aplicando operaciones hasta llegar a una matriz F que tiene esta forma. Va a ser la matriz A11, A12, A1K, AK1, AK2, AK sub K. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer a esta matriz D, le voy a empezar a eliminar ahora algunas filas. Voy a hacer operaciones por filas hasta eliminar un cierto número de filas. El número de filas a eliminarse es M menos K. Entonces, por eso que aquí llega hasta sub K nomás. Entonces, aquí M menos K. Se le ve la cara toda, luego parece payaso con la cara toda manchada. Bueno, no se ve en la cámara, no hay problema. Bueno, mira, creo que voy a
Vamos a lavar las manos, bueno, ya no me demoro nada. Ok, ahí está mejor. Ya. Ok, so where is the pen? Ah, aquí está. Lo tapé. Lo tapé. Ok. Ok, entonces dice, procedemos así, en un posible rearreglo, bla, bla, bla. Hacemos lo mismo con los renglones, bla, 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 y obtenemos esa matriz. Es la que llamamos F. En donde el rango de F es lo mismo que el rango de A y la nulidad de F es lo mismo que la nulidad de A. Entonces dice, es obvio ahora que si I mayor que K, entonces si I mayor que K, entonces F e I, EI, recuerden que EI son los vectores de la base canónica. Entonces aquí tengo E1, EN, base canónica. Estamos trabajando en R a la N. Aquí es la base canónica. Entonces ahora, si yo hago EI, si el I es mayor que K, si el EI tiene un 1 más abajo de K y yo le aplico el FI, va a dar 0. Veamos, si yo aplico el 0 y este 1 está más abajo que I mayor que K, entonces está más abajo que K, yo hago esta, aquí le va a dar siempre el A1K, va a multiplicar 0, porque está más abajo que K. Y lo mismo con esta, cada uno va a multiplicar 0, entonces va a dar 0. Perfecto, eso es FI igual 0. Entonces, luego, ¿qué significa esto? Que este conjunto, ¿por qué le llamo eso? Es K, yo uso E para las elementales, le llamamos SK. Si considero de EK para adelante, ¿no?, es un conjunto LI, bueno, porque son miembros de la base canónica, pero lo importante es la cantidad. Es un conjunto LI de N menos K. Tengo aquí partir de K más 1, que tiene que ser I mayor que K, sigue parte de K más 1. Y la cantidad es N menos K más 1, entonces será N menos K vectores. N menos K vectores en el núcleo. Sí, porque satisface F de I 0, F de I es 0. Así que lo que hay que demostrar es que el núcleo realmente está generado por esto. Como ya son LI, entonces esto es base. Por lo tanto, el núcleo, es decir, la nulidad de F, que es la nulidad de A, sería N menos K. N menos, y el K era el rango. Y ahí demuestra el teorema, porque había que demostrar que la nulidad más el rango igual a N. Entonces, todo lo que hay que hacer es demostrar que esto genera el NF. Y entonces, bueno, ¿cómo lo hago para demostrar que eso es exactamente el núcleo? Bueno, voy a suponer que aquí tengo un vector en el núcleo, así que esto es 0. ¿Ah? Entonces, bueno, de K para adelante no hay ninguna restricción porque están todos siendo multiplicados por 0. Entonces, lo que tengo que ver es que los primeros hasta, K más 1, que los primeros, X1 hasta XK son 0. Porque si es así, entonces el núcleo va a estar generado realmente por eso. Y la razón de eso es que si yo hago esto igual a 0, me va a quedar combinación así. A1K, XK igual 0. Después la segunda, A21, X1, más. 2K, XK igual 0, etc. Entonces voy a tener esta va a ser una solución, digamos, tomando
este subvector de x1 hasta xk va a ser una solución del sistema homogéneo que tiene a esta matriz como matriz de coeficientes, pero es que todas estas filas son LI, así que es invertible, porque estas son todas LI. Entonces la única solución es la trivial acá. Eso significa que el x1 tiene que ser 0, el xk tiene que ser 0. Todos son, los primeros K son 0, por lo tanto realmente cualquier vector en el núcleo está generado con esto. Entonces eso demuestra la generación. Y ese es el final de la demostración. Y ahí obtengo el teorema súper útil que dice que el rango más la nulidad es n. Perfecto. Bueno, esa es la versión más o menos que está aquí en el libro. Ya es parecido a lo que yo hice ahí. Hagamos un ejemplo. Evaluar la nulidad para la siguiente matriz. Evaluar la nulidad. Calcular la nulidad. Ejemplo. Calcular calcular nube A para A igual 1 menos 1, 3, 2, 0, 4, menos 1, menos 3, 1. Solución. Pero es que esta matriz ya la hicimos y le calculamos el rango. Calculamos el rango de A. Y ese resultó ser, cuando hacíamos el método de Gauss, que aparecían dos vectores que le daban, este y ese. Entonces ya sabemos que por un ejercicio anterior. En ese ejercicio anterior calculé el rango. Entonces, como la suma de este con este tiene que ser 3, la nulidad es 1. Y eso lo podíamos comprobar en el mismo ejercicio donde hicimos esto, porque vimos que quedaban dos filas LI y la última era 0, 0, 0. Y la nulidad del número de filas igual a 0, así que la nulidad es 1. Entonces se comprueba simplemente de que la fórmula se cumple. Ok. Entonces, hagamos otro ejemplo, que hay un teorema interesante. Teorema 7. Hagamos el teorema 7 y un ejemplo del teorema 7. Y mañana empezamos mañana vamos a empezar a hablar de transformaciones lineales. Y ahí empieza entonces ya la parte final del curso, que es la transformación. Claro, y un montón después, pues, las transformaciones lineales, hay que definir el núcleo, la imagen, la matriz asociada, los generadores para el núcleo, la imagen de una transformación lineal, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón que hacer, pero mientras, en la clase de hoy vamos a terminar con el teorema 7. El teorema 6 dice que si una matriz n por n, entonces es invertible si solamente si el rango es n. ¿Ya? Entonces, veamos el teorema súper rápido. Teorema 6. Entonces, sea A una matriz cuadrada. Entonces, A es invertible. Sí, solamente si el rango es máximo. Recuerden ustedes que el rango es siempre menor o igual al número de columnas. Aquí tengo n. Entonces, cuando el rango es maximal, es decir, cuando el rango es igual a n, significa que todas las columnas son LI. Y por lo tanto la matriz va a ser invertible. Porque, bueno, por otra razón, porque demostración, A es invertible exactamente cuando al final del método de Gauss-Jordan, si yo la matriz es invertible A, le aplico el método de Gauss-Jordan, recuerden ustedes lo que había que hacer, que yo tengo que tomar la matriz ampliada AI y empezar a aplicar el método de Gauss-Jordan hasta que eventualmente llego a una matriz reducida, escalonada reducida, y aquí tengo otra matriz, C. Bueno, recuerden que esto es simplemente la matriz C, es un cierto producto de matrices elementales que ocurren al multiplicar la identidad por E1, E2, etc. Entonces aquí voy a poner, ni siquiera tenemos que llamarle C, le puedo poner E sub K, E sub 1, un cierto producto de matrices elementales, y esta va a tener una forma escalonada reducida. Entonces, la matriz A
va a ser invertible cuando yo pueda llegar a la matriz identidad acá. En particular, esta matriz B no tiene ninguna fila igual a 0. Y recuerden que la nulidad no cambia. Entonces, para que aquí llegue, para que yo pueda llegar a la matriz de identidad, esto tiene que ser 0. Entonces, A existe. ¿Ya? O sea, es decir, A invertible, sí, solamente sí. Esto es 0. Pero es que por el teorema, recuerden que la nulidad más el rango es n. Por lo tanto, A invertible, sí, solamente sí. El rango es n. Que es exactamente lo que dice el teorema. Es un corolario del teorema anterior. La fórmula para la suma, o sea, la fórmula para el rango más la nulidad igual la dimensión, n. Ok, entonces ahí tengo el teorema 6 y el teorema 7. Al teorema 7, ¿qué dice el teorema 7? Teorema 7. Este sistema posee al menos una solución. Es soluble. Sí, solamente sí. El B pertenece al espacio columna. Sí, solo sí, también esto es equivalente. A y A sobre B. La matriz original A, la matriz de coeficiente y la matriz aumentada. Ok, so, no barra. Esta es la matriz A con una columna adicional, que es la que consiste el vector B. Entonces, tienen el mismo rango. Bueno, no sé qué utilidad práctica puede tener este enunciado. Lo que importa sea la primera parte. Es que este sistema va a tener solución solamente cuando el vector B pertenezca al espacio generado por las columnas. Bueno, una dirección es obvia, porque si esto tiene solución, entonces significa que el vector B va a ser una combinación lineal de las columnas cuyos coeficientes son los coeficientes de X. Si B es soluble, tiene solución, entonces implica que el B va a ser X1 columna 1 más X2 columna 2 más XN columna N, donde X, los X y son las coordenadas de este vector. Ustedes recuerdan cuando yo al principio de la clase demostré que cualquier relación de dependencia lineal entre las columnas se puede expresar así como un sistema homogéneo. Bueno, es la misma idea. Entonces, aquí lo que pasa es que en esa ocasión el B era el 0, 0, el vector 0, 0, 0, 0. Y entonces podía expresar la relación de dependencia lineal entre las columnas como esta expresión igual al 0. En este caso el 0 no es 0, es B. Pero es la misma idea. Entonces, bueno, entonces si es soluble, el B realmente pertenece al espacio generado por las columnas, porque es una combinación de las columnas. Así que esto pertenece al C sub A. Así que en esa dirección, si esto es soluble, entonces el B es cierto. Y acabo de demostrarlo. Bueno, y al revés también, porque si el B, entonces es sí, solo sí, porque si el B está en el espacio columna, va a ser una combinación lineal de las columnas, y por lo tanto significa que este sistema tiene una solución, a saber, esta. Entonces es obvio. El teorema no es gran cosa, no es tan complicado. Y de lo que me sirve, ¿para qué me sirve ese teorema? Para hacer el ejemplo 9. Determinar si come on, este es el mismo ejemplo de siempre.
Sí. Ok, 4x1 más 5x2. Este es el ejemplo canónico. 24 y aquí está el 40. Este lo conozco más viejo que el cuento del tío. Ya, ok, so. Tengo un tío enfermo, por favor, préstame plata. Ya, ahí está. Ese mismo sistema siempre. Termine si tiene soluciones. Bueno, de hecho podemos resolverlo si queremos. Es tan complicado aplicar el teorema como resolver el sistema en sí. Pero con ese ejemplo súper relajado terminamos la clase, ¿ya? Ya va a ser una clase hiperkinética. Bueno, disculpen, pero siempre con estas clases, esas suspensiones de clase de la semana que me robaron, ya, ok. Ya no voy a reclamar nada. Ok, so, 4. So, aplicar el 2, 4, 6, 4, 5, 6, 2, 7, 12. Ok, so, ¿qué necesitamos? ¿La ampliada o la de coeficientes? Yo creo que necesito la ampliada. No, solamente la A. Solamente necesito A. La matriz de coeficientes. Bueno, dice, si parte con A y dice, aplicamos reducción por fila y llegamos a tal cosa, por lo tanto el rango es 2. Similarmente, si reducimos A, B, la matriz ampliada por fila, obtenemos que el rango es el mismo. Entonces está usando la última implicancia del teorema que dice que tiene solución al sistema, si solamente si esta y esta tienen el mismo rango. 18, 24, 40, 4, 5, 6, 2, 7, 12. Entonces lo que hace, aplica el método de Gauss a esta matriz y a esta y ve que al final tienen ambos el mismo rango. El rango de A, B, también es 2, por lo tanto, por el teorema, el sistema tiene solución. Bueno, no es como para entusiasmarse el gran teorema, ¿ya? Es preferible no responder a esa pregunta, sino, o sea, determinar si posee soluciones o no, qué gracia puede tener, eso mejor. Hallar las soluciones, si existen, si no, no existen, y se acabó. Ya, bueno, aquí voy a terminar la clase, ya, porque el ejemplo salió muy fome. Este libro, bueno, no tiene algunos ejemplos son buenos y otros son más o menos, nomás. Pero es un libro clásico, muy respetado, Grossman. Así que no voy a decir nada contra el autor, ¿ya? Capaz que el hombre ya no existe, entonces no se puede defender. Ya, ok. Un placer. Nos vemos mañana. Suspender. Nos vemos, profe. Ya, chao.